Tenemos hoy en el estudio a dos profesoras de Geografía de la UNED, María Victoria y Blanca Azcárate Luján, y además nos acompaña también José Sánchez Sánchez, que fue profesor de Geografía en la UNED hasta el curso pasado, pues ya se jubiló, y al que recibimos encantados ya que siempre ha participado en estos programas. El tema que les trae hoy a Sin Distancias es el de la hegemonía de una zona costera de Europa, en concreto la de la fachada atlántica, y dentro de esta la llamada Northern Range o Franja Septentrional, una zona que, como nos explicarán nuestros profesores a continuación, tiene algunos de los puertos más importantes del mundo. Blanca, María Victoria, José, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Buenos días. Buenos días. Bueno, José, ¿qué entendemos por fachada atlántica europea y qué características generales tendría esta fachada? Nos referimos a la extensa y alargada y ancha fachada próxima al Océano Atlántico que se extiende desde el Cabo Norte hasta la punta de Tarifa. Ocupa una gran parte de Europa occidental, donde unas precipitaciones repartidas a lo largo del año, unas temperaturas moderadas y una morfología llana en la mayor parte de esta Europa occidental han permitido la existencia de ríos con un caudal regular y de escasa velocidad, factores que inciden en su navegabilidad hasta el interior del continente. Estos grandes ríos navegables han formado en su desembocadura profundos y extensos estuarios, permitiendo en sus orillas el establecimiento de grandes puertos que se han convertido también en grandes centros industriales. Asimismo, la conjunción de diferentes corrientes marinas ha propiciado la existencia en sus proximidades de excelentes bancos de pesca, dando lugar igualmente al asentamiento de numerosos puertos pesqueros. María Victoria, con estas características que acaba de comentarnos José, supongo que esta fachada atlántica europea ha tenido un papel muy importante a lo largo de la historia, ¿no? Sí, desde tiempos remotos esta fachada atlántica ha estado muy ocupada y muy utilizada por el hombre. Recordemos, por ejemplo, a los vikingos en el Atlántico Norte o la hegemonía de las grandes ciudades comerciales de la Liga Hanseática, que estaban situadas en la costa del Mar del Norte y del Báltico durante toda la Edad Media. También el descubrimiento de nuevas rutas marítimas desde el siglo XV por parte tanto de españoles como de portugueses, por ejemplo Cristóbal Colón, Magallanes, Vasco de Gama, fueron quienes otorgaron a este océano, al Océano Atlántico, un papel cada vez más vital en el desarrollo social y económico del territorio europeo. Más tarde, los holandeses tomaron el relevo de la Liga Hanseática que acabamos de mencionar en la organización del comercio marítimo, desde el puerto de Ámsterdam, que tuvo su mayor auge en torno al siglo XVII, y que también fue uno de los principales puertos de la Compañía de las Indias Orientales, marcharon en busca de una ruta directa hacia la India y también llegaron incluso hasta América del Norte, donde fundaron la Nueva Ámsterdam, que hoy en día es Nueva York. Recordemos también los grandes movimientos de esclavos procedentes de África, que precisamente desde los puertos atlánticos de Europa, como Liverpool, Bristol, Nantes o Burdeos, partían hacia las grandes plantaciones de América. O también los grandes flujos migratorios europeos del siglo XIX hacia el continente americano. Más de 80 millones de europeos atravesaron el Atlántico entre 1820 y 1920, en esa centuria. Los grandes puertos atlánticos se convirtieron también en importadores de las materias primas que procedían de las colonias y, a su vez, en exportadores de los productos manufacturados, que cada vez eran más numerosas desde que se puso en marcha la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, que se originó en Inglaterra en el último tercio del siglo XVIII, pronto se propagó a las regiones de la Europa occidental, como Francia, Alemania, Bélgica o los Países Bajos, y fue la que sentó las bases de la primacía de esta región ya desde un principio frente al resto del continente europeo. Varios fueron los factores decisivos que contribuyeron a la concentración espacial del desarrollo industrial en esta región del noroeste frente al resto del continente. El desarrollo de la siderurgia y metalurgia convirtieron a las cuencas mineras en un factor clave de la localización industrial, como por ejemplo fue el caso de los llamados países negros de la Europa renana a lo largo del Rin, como fue el Ruhr, el Sarre o la Lorena. Por otra parte, también el aumento de la industria manufacturera y por consiguiente el incremento de los intercambios comerciales
impulsaron en gran manera el desarrollo de estos grandes puertos y especialmente los situados en el Mar del Norte. Blanca, ¿dirías que quizás esa zona de la fachada atlántica, la zona del Mar del Norte, es la más importante o la más hegemónica? Pues sí, quizás destaca el sector que se extiende hasta Hamburgo, a lo largo casi de 1000 kilómetros, y es que esa es la llamada franja septentrional. Representa actualmente una fachada marítima pues de las más activas del mundo, quizás solo superada por la costa oriental de China y comparable a nivel mundial con la costa nororiental de Estados Unidos o con las bahías japonesas que se extienden en torno a Tokio. Es un espacio que se extiende desde el Canal de la Mancha hasta el Mar del Norte y representa un paso obligado pues, de todas las rutas marítimas que entran y salen hacia la Unión Europea, con lo cual se convierte en un paso marítimo de los más frecuentados del mundo. Y la mayoría de estos puertos, casi más de 15 puertos, que se encuentran situados en la desembocadura de grandes ríos navegables que salen al mar formando extensos y grandes y profundos estuarios, y eso va a permitir la entrada de grandes buques hacia el interior de Europa. Esta intensidad del tráfico en esta franja septentrional es enorme, el incremento es constante, entonces estos puertos reciben, por ejemplo, todos los productos energéticos y las materias primas de Medio Oriente, de África o de Rusia, e igualmente intercambian bienes manufacturados con los principales productores y consumidores del planeta. José, ¿y cuáles dirías que son los principales puertos de esta franja septentrional, o como se la conoce también en inglés, la Northern Range? Pues con una estructura polinuclear, los puertos de este espacio se pueden clasificar en 3 sectores. El primero de ellos, situado en el corazón de esta franja principal, son los puertos de Rotterdam, Amberes y Zeebrugge. Forman como una especie de triángulo de oro o delta de oro, que también se conoce con esta denominación. El primero de ellos es Rotterdam, situado en los Países Bajos. Es el puerto dominante de este espacio, es el principal nexo de unión entre Europa y el resto del mundo. Emplazado en un estuario largo y profundo, se encuentra conectado con los 2 grandes ríos europeos, con el Rin, que es navegable hasta Basilea, y con el Danubio, desde que se construyó el canal Rin-Main-Danubio y que está en funcionamiento desde 1992. En la actualidad sigue siendo el primer puerto europeo y durante muchísimo tiempo lideró también el ranking mundial que hoy en día lo detentan algunos puertos asiáticos. El puerto de Rotterdam ocupa una extensión de más de 40 kilómetros y cuenta con un canal con una profundidad de unos 24 metros. Esto le hace que los grandes buques contenedores puedan entrar y puedan descargar sin tener en cuenta los horarios de las mareas. Las materias primas energéticas, como el carbón, que procede de Sudáfrica o de Australia, son directamente trasladados en un ferrocarril especial que llega hasta la frontera con Alemania. El puerto de Rotterdam funciona como un distribuidor, un hub. Recibe mercancías de los pequeños puertos, las recarga para enviarlos al resto del mundo. E igualmente este proceso se realiza en sentido inverso. Son muy importantes las infraestructuras que han tenido que ser construidas en amplios polders de estas tierras ganadas al mar. El segundo puerto de este triángulo de oro es Amberes. Es el primer polo petroquímico de Europa, segundo del mundo detrás de Houston. La ausencia de un hinterland tan rico y extenso como el del Rin explica el menor grado de desarrollo de este puerto belga frente al de Rotterdam. Y el tercero es Zeebrugge, es un puerto artificial creado ante la inaccesibilidad del puerto medieval de Brujas a la entrada de los grandes buques modernos. De ahí su nombre de Brujas sobre el mar. Es el segundo puerto de Bélgica y está especializado en el tráfico de contenedores. La profundidad del mar permite, sin esclusas, una gran rapidez en cargar y descargar y se ha especializado en el tráfico de vehículos rodados, automóviles, maquinaria agrícola, industrial, y este hecho funciona como un factor de localización industrial
para empresas automovilísticas, dado su menor coste y el mayor rapidez en la distribución de los productos. María Victoria, ¿y cuáles serían las otras dos zonas de este sector septentrional? Pues sí, acabamos de ver el corazón de esta fachada, que es al que se denomina también Delta de Oro o Triángulo de Oro. Al norte de este corazón, podríamos decir, están los puertos de Hamburgo y Bremen, que formaron parte de la Liga Hanseática desde el siglo XIII. El puerto de Hamburgo está situado en una posición estratégica entre el Mar del Norte y la Europa Central y está especializado sobre todo en el tráfico de contenedores. Su papel y su localización es clave en los intercambios con toda la Europa del Este y sobre todo con los países asiáticos. Es el nexo de unión de Europa con estas regiones. Al sur del llamado corazón de la fachada está el puerto de Le Havre, salida al mar de la cuenca de París. Es el primer puerto francés por el tráfico de contenedores y también por el volumen de todo su comercio exterior. Esta sería la tercera zona, ¿no? Sí. Esa es la tercera zona. Lo que pasa que junto a estos grandes puertos que acabamos de comentar se localizan también una treintena de puertos de menor envergadura, pero que por lo general mantienen un tráfico más especializado, como puede ser, por ejemplo, el caso del puerto de Boulogne, que es el primer puerto pesquero de Europa, o del puerto de Calais, pionero en el tráfico de viajeros por su conexión a través del Canal de la Mancha con el puerto inglés de Folkestone. Esta conexión entre Inglaterra y Francia, que tiene un tráfico anual de cerca de 8 millones de pasajeros y 2 millones de toneladas más o menos de mercancías, se realiza gracias al Eurotúnel, que es un túnel ferroviario de alta velocidad que tiene una longitud de 50 kilómetros, que le convierte en el segundo túnel submarino más largo del mundo, por detrás del túnel de Seikan, que está en el norte de Japón, que es el que une las islas de Hokkaido y Honshu. José, ¿y cuál es la clave de la hegemonía económica y comercial de esta zona? Una fachada se caracteriza por una buena articulación entre el espacio marítimo y el continental, y la Northern Range cumple a la perfección este articulado. 3 son los puntos claves de la eficacia y de la competitividad en el comercio mundial. En primer lugar, la accesibilidad y complementariedad entre unos puertos y otros. En segundo lugar, la temprana adaptación de las infraestructuras al creciente comercio de los contenedores desde la década de los 80. Y sobre todo, la estrecha relación con un hinterland muy rico, muy activo y muy densamente poblado, que es la conocida Europa renana. Esta Europa renana, que ocupa pues más o menos Suiza, nordeste de Francia, Benelux y oeste de Alemania, es el corazón económico y demográfico de Europa y gira en torno al eje del Rin. Aquí se encuentran 2 grandes conurbaciones, que son la de Randstad holandés en los Países Bajos, con Ámsterdam, Rotterdam como principales metrópolis y una población de unos 7 millones de habitantes, y la segunda conurbación, la del Rin-Ruhr en Alemania, con Düsseldorf, Colonia, Bonn, en la que viven unos 10 millones de habitantes. Este eje renano no es solo la arteria principal de circulación entre las grandes regiones urbanas e industriales de la megalópolis europea, sino que también es el nexo de unión entre el Mediterráneo y el Mar del Norte. Bueno, María Victoria, ¿y qué problemas o qué desafíos se plantean actualmente para esta zona? Pues varios. Hoy en día, en este espacio litoral, luchan por imponerse diversos usos de suelo, como es el sector de la industria, el turismo, la pesca y, con ellos, también la protección de los espacios naturales. Es evidente que estas obras gigantescas de acondicionamiento y de infraestructuras construidas a lo largo de esta fachada han modificado profundamente todos estos paisajes naturales en un principio, amenazando unos ecosistemas que son particularmente frágiles, como los ecosistemas de los estuarios, del litoral y de los propios espacios marítimos, todos ellos fundamentales y esenciales para el mantenimiento del equilibrio medioambiental. Hoy en día, conciliar un desarrollo sostenible, como es el que se está intentando realizar, y una feroz competitividad mundial por captar el creciente tráfico marítimo, se presenta como una tarea y un objetivo pues no exento de dificultades. Desde luego no es una tarea fácil compaginar sostenibilidad y competitividad.
María Victoria y Blanca Azcárate Luján, profesoras de Geografía en la UNED, y José Sánchez Sánchez, geógrafo y experto en geografía de los grandes espacios mundiales. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias para hablarnos de la hegemonía de la fachada atlántica europea. Gracias. Gracias a ti. Gracias a usted.